Me quedé paralizado cuando vi a mi esposa besar a su jefe en la fiesta de la empresa, y la sala, llena de sonrisas, se convirtió en el escenario de una ruptura. Lo señalé a ambos y dije, con voz firme a pesar de mi corazón roto, se acabó todo entre nosotros, esperen al divorcio. Me fui sin mirar atrás, poniendo fin a una historia que ella decidió traicionar en público. Días después, supe que su jefe no quería seguir con ella, solo era otra aventura entre brindis y secretos. Se quedó sola, sumida en el arrepentimiento. Con el tiempo, reconstruí mi vida y encontré un nuevo amor que me ofrecía respeto, verdad y paz. Cuando vino a mí, abatida, se lo dejé claro, el perdón existe, pero la reconciliación no. Cada uno siguió su camino, ella con las consecuencias de su decisión, yo con la tranquilidad de quien ha comenzado de cero. No grité. No armé un escándalo. No tiré nada al suelo. Solo miré. Miré y sentí tal vacío dentro de mí que por un momento pensé que moriría allí mismo, entre los candelabros dorados y el tintineo de las copas al brindar. Todos a mi alrededor sonreían, pero en mi interior, el silencio era ensordecedor. Mis ojos se clavaron en su boca rozando la de otro hombre, en la risa suave que soltó como si el mundo entero no existiera, como si yo nunca hubiera existido. El tiempo se congeló allí, y quizás una parte de mí murió en ese instante. No por la traición en sí, sino por cómo me miró después, como sorprendida de mi presencia, como si mi presencia fuera inoportuna en un momento que debería haber sido solo para ellos dos. Sentí un frío desgarrador en el estómago, como si me hubieran arrancado algo brutalmente. Pero tragué saliva, levanté la mano y dije solo lo necesario. No me despedí. No lloré. No supliqué. Simplemente le di la espalda y me alejé. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, todavía con mi traje de fiesta, observando cómo la lámpara del salón proyectaba suaves sombras en las paredes. Reviví cada detalle, el vestido que había elegido, cómo se había peinado, el nuevo perfume que dijo haber comprado, para mí. Todo parecía ahora una mentira cuidadosamente ensayada. Recordé cuando la conocí, los planes que hicimos, las noches en vela montando muebles juntos, las promesas susurradas en la oscuridad. La traición no fue solo el acto de besar a otro hombre. Fue el desmantelamiento silencioso de una historia que creía sólida. Ella había empezado a abandonarme mucho antes de ese beso. Pero yo, cegado por la comodidad de la rutina, no quería verlo. Los días siguientes fueron una tortura invisible. Todos actuaban con normalidad, como si nada hubiera pasado, pero en mi interior, todo estaba destrozado. Me enviaba mensajes cortos, preguntas vagas, como para medir mi temperatura emocional. Respondía solo lo necesario. Hasta que intentó justificarse. Fue un error, dijo. Solo fue un momento. Un momento. Lo que para ella fue solo un impulso, para mí fue el fin de una era. Me quedé mirando ese teléfono con la pantalla encendida y sentí asco, no solo por ella, sino por mí mismo por seguir dudando si debía responder. Pero no lo hice. Me alejé de todo. Vendí el piso que compartíamos, me mudé a otro barrio, cambié los muebles, tiré la ropa que me recordaba a ella. No por venganza, sino porque necesitaba renacer. Y fue en este renacimiento silencioso que ocurrió algo inesperado. El dolor empezó a disminuir. Primero como una brisa ligera. Luego como una tarde soleada tras un largo aguacero. Conocí a alguien que no me preguntó por mi pasado, solo escuchó mi silencio con respeto. Que no necesitó demostrarme nada. Que me ofreció su presencia sin esfuerzo. Que sonrió con la calma que sana. Y fue allí, en este nuevo comienzo, que me di cuenta, había sobrevivido. Más que eso. Había vuelto a vivir. Pasaron los meses. Intentó volver. Apareció inesperadamente en un café que frecuentaba, con el aspecto demacrado, el pelo despeinado y una blusa que parecía puesta a toda prisa. Solo quiero hablar, dijo. Respiré hondo. Lo permití. Me senté. Escuché. Y lo que oí fue una mezcla de arrepentimiento y confusión. No sabía qué hacía, me sentí invisible, ese beso no significó nada. Pero lo que me mató por dentro fue cuando dijo, con la voz temblorosa, pensé que ya no me querías.
Y entonces lo comprendí. No bastaba con amar. Había que ser visto. Y la veía todos los días, pero quizá dejó de verme mucho antes de la traición. En esa conversación, por primera vez, me di cuenta de que ya no había rabia en mí. Había dolor, sí. Pero era dolor por algo que había desaparecido hacía mucho tiempo. Y cuando me pidió una segunda oportunidad, simplemente sonreí. Una sonrisa triste pero firme. El perdón existe, pero no hay vuelta atrás. Bajó la cabeza. Lloró. Pero era tarde. Demasiado tarde. Lo más extraño es que, incluso después de todo, no parecía comprender del todo lo que había perdido. Para ella, quizás solo fue una mala etapa. Un error corregible. Pero lo que no entendía era que a veces el amor muere de repente. No con gritos. No con portazos. Sino con un beso inoportuno en el momento inoportuno. Y con el silencio que le sigue. Años después, por casualidad, encontró una vieja foto nuestra, tomada un día normal, en pijama, en el sofá de nuestra antigua casa. Yo sostenía una taza de café, ella estaba despeinada, sin maquillaje, y aún así sonreía como si estuviera justo donde quería estar. Me lo contó en una carta. Una larga carta manuscrita que llegó meses después de nuestra última conversación. Esa foto me destrozó, escribió. Porque fue allí donde me di cuenta de que me querías incluso en los días grises. Y la tiré a la basura. Terminó la carta diciendo que no esperaba respuesta. Que sabía que no había vuelta atrás. Pero que necesitaba decírmelo, aunque fuera tarde. Doblé la carta, la guardé en un cajón y no la volví a tocar. Hoy tengo una nueva vida. Una dirección diferente. Mañanas diferentes. Pero a veces, en algún silencio del día, me encuentro recordando ese momento en la fiesta, el sabor metálico del dolor, mi propio corazón implosionando en silencio. No por añoranza. Sino porque fue allí donde comprendí el valor de ser fiel a quienes amas. Fue allí donde aprendí que un error puede costar toda la vida. Y que, a veces, la persona que más te ama en el mundo, es precisamente a quien más lastimas. Pero lo que ella aún no sabe, lo que nadie ha sabido hasta hoy, es qué pasó después de esa carta. Porque esa misma semana, algo que nunca le había revelado a nadie llamó a mi puerta. Algo que lo cambió todo. Algo que, incluso después de tanto tiempo, todavía me hace preguntarme si todo tuvo un propósito. O si fue solo otro capítulo doloroso de una historia que nunca debió interrumpirse. Pero esa parte, aún está por contar. Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos la traición, al contrario, todas nuestras historias de ficción muestran cómo las malas decisiones pueden destruir amores verdaderos y marcar vidas para siempre. Nuestro propósito es claro, revelar, con intensidad y realismo, las devastadoras consecuencias de traicionar a alguien a quien amas. Ahora acomódate, respira profundamente. Y prepárate para escuchar una historia chocante. Michael y Emily se conocieron de forma tan sencilla que a primera vista parecía banal, en una cafetería abarrotada donde se servían dos cafés indistintamente y una tímida mirada cruzaba el mostrador. Pero lo que allí floreció no fue apresurado. Creció en silencio, respetando los gestos cotidianos, prestando atención a los pequeños detalles que, combinados, crean la sólida ilusión de un amor para toda la vida. Michael era un hombre sereno y observador, de esos que rara vez alzan la voz pero cuyos actos hablan por sí solos. Trabajaba en logística, siempre organizado, meticuloso, un poco rígido con los horarios y los compromisos, pero con un corazón tierno que se derretía los domingos por la tarde cuando hacía panqueques solo para verla sonreír. Emily, en cambio, era pura emoción, intensa, llena de palabras, de esas que lloran viendo anuncios navideños y mueven los muebles por impulso. Trabajaba como analista de comunicaciones, tenía un brillo en la mirada y cierta inquietud que a veces golpeaba como un viento fuerte contra el puerto tranquilo de Michael. Aún así, ambos se complementaban de una manera tan natural que los amigos solían decir que eran la encarnación viviente del equilibrio. Su apartamento era modesto, pero estaba lleno de historia. La estantería del salón albergaba más recuerdos que libros, notas dobladas, fotografías antiguas, recuerdos de viajes cortos, servilletas con frases garabateadas y fechas escritas a toda prisa. Cada rincón de la casa parecía albergar un rastro de risa,
el eco de una larga conversación a los pies de la cama, un aroma a café recién hecho mezclado con el perfume de Emily en las mañanas apresuradas. Tenían rituales tan sencillos que se convertían en promesas de permanencia, los paseos nocturnos sin rumbo, los miércoles con vino y películas antiguas, la costumbre de dejar una nota en la nevera antes de salir, incluso cuando el mensaje era simplemente, no olvides el pan. Con el tiempo, la rutina se apoderó de ella, como le sucede a casi todas las parejas. Los horarios ya no cuadraban tan fácilmente, los fines de semana se llenaron de compromisos profesionales y las largas conversaciones dieron paso a silencios cansados. Pero aún había amor, al menos, eso creían ambos. Michael luchaba por mantener vivos los pequeños gestos, flores dejadas en la mesa sin motivo, la constante preocupación por escuchar, por recordar detalles de lo que decía. Emily, en cambio, empezó a perderse en pensamientos que ya no compartía con tanta facilidad. Había días en los que se sentía ausente incluso estando allí, mirándolo, sonriendo automáticamente. Se veía en un espejo empañado, intentando recordar quién era antes de todo, antes de las facturas por pagar, las responsabilidades compartidas, la rutina que se tragaba hasta los sentimientos más puros. Y Michael, por mucho que notara estas sutiles ausencias, intentaba no afrontarlas, creyendo que todo era solo una fase, que el amor no desaparece así como así. Sus amigos más cercanos notaron algunos cambios. Ella sonreía menos en los encuentros casuales, él parecía más callado de lo habitual. Pero nadie cuestionaba nada. Porque, a ojos de todos, seguían siendo la pareja ideal. Los que se tomaban de la mano incluso después de años juntos, los que se miraban con ternura, los que conocían la comida favorita del otro y el vino imprescindible en su aniversario. Se formaba una especie de niebla emocional entre ellos, pero ni ella ni él querían afrontar lo que pudiera significar. Era más fácil seguir como estaban, fingiendo que todo seguía igual, que aún había tiempo para recuperar lo que se les escapaba de las manos. Emily empezó a trabajar más horas en la oficina. Alegaba exigencias excesivas, reuniones fuera del horario de oficina y la necesidad de madurar. Michael la apoyaba. Siempre lo había hecho. Era el tipo de compañero que no se sentía amenazado por el éxito de su esposa. Al contrario, estaba orgulloso. Incluso cocinó una cena entera él solo la primera vez que ella consiguió un ascenso importante, aunque quemó el risotto y derramó vino en la alfombra. Para él, los logros de ella eran los logros de ellos. Y así, cuando ella empezó a cambiar sus hábitos, él prefería creer que era el peso del trabajo, el estrés, el cansancio, y no un cambio en sus sentimientos. Seguían durmiendo en la misma cama, pero a menudo de espaldas. Seguían compartiendo el mismo techo, pero con silencios más largos que las conversaciones. A veces, cuando ella llegaba tarde a casa, él se sentaba en la sala a escuchar el tic-tac del reloj, esperando oír la llave girar en la cerradura. Cuando por fin llegaba, él sonreía y le preguntaba qué tal le había ido el día, incluso cuando sus ojos le decían que no estaba. Emily, a su vez, sentía una opresión en el pecho cada vez que lo veía intentando mantener ese amor unido. Pero no decía nada. No por malicia, sino porque ya no sabía cómo volver a sentir lo que una vez había sentido con tanta seguridad. Aún así, había momentos en los que todo parecía normal. Una mañana cualquiera en la que se despertaba sintiéndose más ligera y preparaba panqueques. Un domingo soleado en el que paseaban juntos sin rumbo y terminaban riéndose de algún viejo recuerdo. En esos momentos, Michael se llenaba de esperanza. Pensaba que aún era posible salvarlo todo. Que solo hacía falta un poco de paciencia, un poco más de tiempo. Pero esos momentos eran cada vez más escasos. Y él, aunque no lo admitiera, empezaba a sentir miedo. Un miedo silencioso a perder a alguien que seguía ahí físicamente, pero cada vez más distante emocionalmente. La vida transcurría a un ritmo extraño, de sutiles pretensiones y pequeñas omisiones. Emily evitaba responder a preguntas directas con respuestas largas. Michael, por su parte, evitaba hacer demasiadas preguntas. Era como si caminaran sobre pedazos rotos, intentando no dañar más lo que ya estaba agrietado. Pero por mucho que se esforzaran en aguantar, había una tensión invisible en el aire. Algo que se acumulaba lentamente, en el rabillo del ojo, en las pausas entre palabras, en las caricias que ya no se producían. Era como si vivieran con un fantasma, el fantasma de todo lo que una vez fueron.
El entorno laboral de Emily también se había convertido en una especie de refugio. Allí se sentía valorada, escuchada, desafiada, cosas que, según ella, le faltaban en su vida personal. No se trataba de ingratitud, al menos no intencionalmente. Era más bien una búsqueda silenciosa de algo que no podía identificar. Y Michael, aunque notaba un brillo diferente en sus ojos cuando hablaba de ciertos proyectos o personas, optó por el silencio. Optó por creer que ella necesitaba esto para reencontrarse consigo misma, y que más tarde volvería completa a sus brazos. Lo que no sabía era que había espacios dentro de ella que ya no podía alcanzar. Aún así, siguieron cumpliendo con sus roles. Iban juntos a cenas familiares, posaban para fotos sonrientes, compartían cumpleaños y festividades con la misma naturalidad de antes. Pero en el fondo, cada uno albergaba preguntas sin respuesta. Emily empezaba a sentirse atrapada entre la gratitud y el aburrimiento. Entre la comodidad de un amor estable y el deseo inconsciente de algo nuevo, algo que la hiciera perder el control. Michael, en cambio, empezaba a sentirse invisible. Como si lo borraran poco a poco de una historia que había ayudado a construir con tanto celo. Pero permaneció allí porque creía que eso era precisamente el amor, quedarse. Incluso cuando la otra persona empieza a alejarse. El tiempo transcurrió sin contemplaciones, llevándose consigo las pequeñas chispas que una vez los mantuvieron vivos. Aún había respeto, admiración, tal vez incluso cariño. Pero el amor, ese amor que acelera el corazón y te suda las palmas de las manos, parecía cosa del pasado. Y lo más cruel fue que ninguno de los dos tuvo el valor de decirlo en voz alta. Porque admitirlo equivaldría a destruir esa estructura, cuidadosamente mantenida durante años. Era más fácil fingir. Fingir que todo estaba bien. Fingir que lo que tenían aún era suficiente. El día antes de la fiesta de la empresa, cenaron juntos. Emily habló poco, parecía distraída. Michael, como siempre, no insistió. Simplemente la observaba, intentando captar alguna señal, alguna pista de lo que ocurría en su interior. Pero ella estaba muy lejos. Ya había cruzado la línea invisible que separa el compromiso de la rendición silenciosa. Y él, aún inconsciente, estaba a punto de verlo todo desmoronarse ante sus ojos. Lo que no imaginaba era que el final no llegaría como un torbellino repentino, sino como una cuchilla afilada cortando el último hilo que los unía. Y cuando eso sucediera, ya no habría vuelta atrás. La semana de la fiesta llegó con un peso sutil, casi imperceptible, pero presente. Michael notó que Emily estaba inquieta. Pasaba más tiempo frente al espejo, se cambiaba de ropa 2 o 3 veces antes de decidirse, le preguntaba con más frecuencia si se veía guapa. No era inusual en ella, siempre vanidosa y atenta a los detalles, pero había algo diferente en su forma de buscar su aprobación, como si pidiera no un cumplido, sino una confirmación interna, un permiso silencioso para algo que aún no había sido confesado. Michael, como siempre, la admiraba. Le dijo que estaba hermosa, que el vestido resaltaba sus ojos, que su nuevo perfume hacía que el aire se sintiera más ligero. Pero al halagarla, sintió una extraña inquietud, como si las palabras salieran pero no encontraran dónde aterrizar. Emily sonrió, pero fue una sonrisa breve, como quien escucha algo que ya no sabe cómo sentir. La fiesta de la empresa se celebraría en un hotel elegante, de esos con lámparas de araña en el techo, alfombra roja y camareros que circulaban silenciosamente con bandejas. Emily llegaría directamente del trabajo, y Michael la esperaría allí. Al llegar, se quedó impresionado por la exquisita decoración, las luces tenues que creaban un ambiente sofisticado, el sonido ambiental que llenaba los espacios con suave música instrumental. Todo era impecable. La gente elegante charlaba en pequeños grupos, las copas de vino espumoso brillaban en sus manos, y las sonrisas corteses se mezclaban con los saludos formales. Buscó a Emily entre los invitados, sin prisa, como alguien acostumbrado a encontrarla sonriendo en algún lugar. Pero en ese momento, ella estaba en otro lugar. En otro momento. Y no estaba con él. Las 2 primeras horas de la fiesta transcurrieron tranquilamente. Michael charló con algunos colegas de Emily y le presentaron a otros que aún no conocía. Algunos lo trataron con formalidad, otros con genuina amabilidad. El tiempo parecía larguísimo entre discursos y brindis, y aunque estaba allí, se sentía fuera de lugar.
Emily aparecía y desaparecía entre conversaciones. Cuando se acercaba a él, lo hacía con besos breves y miradas fugaces. Lo atribuyó al ambiente, a su papel allí, a la necesidad de mantener buenas relaciones. Al fin y al cabo, era una persona respetada, alguien en ascenso. Pero había algo en ella que se le escapaba. Un brillo extraño en sus ojos. Un cuidado casi exagerado en su postura, sus sonrisas, su tono de voz. Michael intentó ignorar la incomodidad, convenciéndose de que era solo cansancio, quizás inseguridad. Siempre había confiado en ella. Siempre había sido de los que creían que el amor era suficiente para soportar cualquier conmoción. Fue entonces cuando notó un detalle que no podía explicar. Emily estaba hablando con uno de los directores de la empresa, un hombre carismático de mediana edad, rodeado de risas y atención, pero había algo en su mirada que le revolvió el estómago. No era solo admiración ni respeto profesional. Era algo más íntimo. Más cercano. Una especie de rendición en sus ojos que conocía muy bien, habiéndola visto dirigida a él tantas veces. La sonrisa de Emily junto a ese hombre era diferente. No forzada, sino llena de una preocupación que de repente parecía cruel. Michael apartó la mirada, intentando racionalizar, intentando convencerse de que no había nada allí. Pero algo en su interior ya empezaba a romperse. Más tarde, durante uno de los discursos de la noche, Emily se alejó. Michael, impulsado a buscarla, cruzó la sala, esquivando la conversación, y subió discretamente una pequeña escalera que conducía a un entrepiso, donde se habían habilitado varias salas más pequeñas para relajarse o conversar en privado. Y fue allí, en el momento en que dobló uno de los pasillos, que el tiempo se detuvo. No hubo gritos. No hubo sonido. Solo la imagen. Emily estaba con el director. Él tenía las manos en su cintura, sus labios apretados contra los de ella, como si nada más existiera. La escena era clara, cruda, imposible de malinterpretar. No fue un beso robado. No fue un desliz rápido. Fue una rendición. Michael se congeló. El mundo a su alrededor pareció desaparecer, como si el sonido, la luz, el suelo, todo, hubiera sido tragado por un dolor silencioso que comenzó en su pecho y se extendió como veneno. No movió los pies. Solo los ojos. Y cuando Emily lo vio, la conmoción fue inmediata. Se echó hacia atrás en un reflejo repentino, su rostro palideció, su sonrisa se desvaneció en la desesperación. El director también retrocedió, ajustándose la chaqueta con la calma de quien ya sabe que esto podría suceder. Michael no dijo nada durante los primeros segundos. Solo se quedó mirando. Su mirada contenía un silencio tan denso que parecía aplastar el aire de la habitación. Emily intentó acercarse, quizás para explicar, quizás para negar, quizás para disculparse, pero él levantó la mano, como si trazara una línea en el aire. Y entonces habló. Su voz no tembló. No hubo escándalo. Solo una frase, dicha con firmeza, mientras su corazón sangraba por dentro. Se acabó todo entre nosotros. Espera al divorcio. Se giró y caminó hacia la salida con pasos pesados pero firmes. No miró atrás. No quería ver explicaciones. No quería ver lágrimas. No quería ver súplicas. Lo que vio fue suficiente. Y dolió. Dolió como nada le había dolido antes. Pero incluso destrozado, lo supo, no había vuelta atrás. El pasillo, hasta entonces lleno de luces y alegría, ahora parecía un marco vacío. Caminó por aquel lugar como en otro mundo, indiferente a las miradas, las risas, las conversaciones que aún se producían. Dentro de él, todo estaba ya en silencio. Al salir del hotel, el aire de la noche le dio en la cara como un puñetazo. Respiró hondo, intentando contener las lágrimas que insistían en salir. El corazón le latía con fuerza, la mente le daba vueltas. La traición, por dolorosa que fuera, no se trataba solo del acto. Se trataba de todo lo que se había roto. De la confianza. De los planes. De los años que compartieron. Se trataba de darse cuenta de que, por mucho que lo intentara, no era suficiente para ella. O peor aún, quizás sí lo era, pero ella no podía verlo.
Esa noche no regresó a casa. Caminó durante horas, sin rumbo. Se sentó en bancos de plazas vacías, miró escaparates cerrados, escuchó el sonido distante de una ciudad que se movía mientras se sumía en un duelo privado. Y fue allí, en ese silencio, que empezó a comprender lo que debía hacer. No se trataba solo de terminar un matrimonio. Se trataba de cerrar un ciclo. Un amor que, aunque verdadero, había sido maltratado hasta que ya no pudo soportarlo más. Mientras tanto, Emily permaneció en la fiesta, paralizada, con la mirada perdida en el pasillo vacío por donde él había desaparecido. La gente a su alrededor no sabía qué había sucedido. Algunos observaban con curiosidad, otros seguían con sus asuntos. Pero ella sí lo sabía. Sabía que había cruzado una línea de la que jamás podría regresar. Y en ese momento, una sombra de arrepentimiento ya comenzaba a formarse en su interior. Pero lo que aún no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que esa noche aún pesaba mucho más que un simple beso a escondidas. Porque había algo que aún no había salido a la luz. Un secreto oculto entre las líneas de esta historia. Algo que, una vez revelado, lo cambiaría todo. Para siempre. Michael no durmió esa noche. Su cuerpo descansaba, pero su mente corría, repasando a toda velocidad cada escena de una relación que, para él, le había parecido completa hasta hacía poco. Aunque las señales estaban ahí, aunque el silencio entre ellos llevaba tiempo gritando, nunca imaginó que lo golpearían así, con tanta frialdad, ante tantas miradas, como si ya no hubiera ni una pizca de vergüenza entre ellos. Tenía un sabor metálico en la garganta, un nudo que no se le iba, y el eco constante de aquella frase que él mismo había dicho con tanta firmeza: espera al divorcio. La repetía en silencio como recordatorio, como un punto final necesario. Y, sin embargo, en su interior, todo era ruido, todo era metralla. En los días siguientes, Emily intentó contactarlo, sin éxito. Michael colgó el teléfono al ver su nombre, ignoró los mensajes y evitó cualquier recordatorio de ella en el apartamento. Ya había empacado sus cosas, algunas con más rabia que otras, doblando la ropa con el cuidado de quien, en el fondo, aún deseaba que esto fuera solo una pesadilla. Pero sabía que no lo era. El dolor era demasiado real para ser una fantasía. Y solo después de una semana de completo silencio, Emily apareció en la puerta del apartamento. Estaba visiblemente demacrada, con ojeras, un rostro que parecía haber envejecido en pocas horas. Abrió la puerta sin decir palabra. La dejó entrar, no porque quisiera oírla, sino porque ya no tenía nada que temer. Todo lo que podía doler, ya había dolido. Ella caminaba por la habitación en silencio, absorbiendo los espacios como si fueran recuerdos vivos. Estaba sentada en el sillón donde solía leer, con las manos en el regazo, sin saber por dónde empezar. Michael permaneció de pie, observando, esperando. Cuando finalmente levantó la vista, hubo una vacilación que él no reconoció. Parecía más pequeña, despojada de la altivez que había cargado últimamente. Dijo que no había excusas. Que sabía que lo que había hecho era imperdonable. Que no estaba allí para pedir una compensación, sino para dar explicaciones. Michael, con la voz seca, dijo que no quería una explicación. Que lo que había visto era suficiente. Pero ella insistió. No se trataba de lo que había visto, sino de lo que no sabía. Y en ese instante, inesperadamente, la atmósfera en la habitación cambió. Emily comenzó a temblar ligeramente, como si hubiera estado cargando algo durante demasiado tiempo, algo que la roía por dentro, algo que ya no podía mantener oculto. Michael se cruzó de brazos, esperando con la mirada fría de quien ya no esperaba nada. Fue entonces cuando Emily, con la voz casi quebrada, empezó a contarle lo que llevaba meses guardando. Dijo que había una razón tras tantas ausencias, tras la inestabilidad emocional, tras el beso que lo destruyó todo. Y que no era amor por el otro hombre. No era pasión. Era culpa. Dijo que meses antes, una noche cualquiera, había tropezado con una vieja caja en el armario, la caja donde Michael guardaba recuerdos de la infancia, cartas de sus padres, objetos de valor sentimental. Emily nunca había mirado ahí. Pero esa noche, impulsada por la curiosidad o quizás por la creciente distancia entre ellos, abrió la caja y encontró una carta. Una carta que lo cambiaría todo.
La carta era de una exnovia de Michael, escrita muchos años antes de su matrimonio. En ella, la mujer hablaba de un secreto largamente guardado, una hija que supuestamente nació de un último encuentro entre ambos, poco antes de que Michael conociera a Emily. La carta decía que no quería involucrar a Michael, quien se había mudado con la niña, pero que sentía que él merecía saberlo. Emily dijo que, al leerla, se quedó paralizada. Dijo que consideró mostrar la carta, pero que algo dentro de ella se rompió en ese momento. La idea de que Michael tuviera una hija y nunca se lo hubiera dicho, aunque probablemente él mismo nunca lo supiera, la hizo que algo dentro de ella se rompiera. No porque él mintiera, sino porque sintió que, en ese momento, todo el futuro que habían construido se vio amenazado por una parte de su vida que ella desconocía. Michael tardó segundos en comprender lo que oía. ¿Una hija? ¿Una carta? Guardó silencio, buscando algún recuerdo que pudiera darle sentido. Pero no llegó nada. No había ningún recuerdo de ese último encuentro, ninguna sospecha de embarazo, ninguna advertencia. Miró a Emily con el ceño fruncido, y ella comprendió que realmente no lo sabía. Su culpa se agudizó. Dijo que guardaba la carta, que nunca dijo nada por miedo a malinterpretarla. Pero desde ese día, algo en ella cambió. Empezó a sentirse fuera de lugar, como si estuviera viviendo una mentira, aunque él no fuera consciente de ello. Empezó a distanciarse no porque hubiera dejado de amarlo, sino porque se sentía excluida de una parte esencial de su vida, aunque fuera injusto. Michael se sentó en el sofá, intentando procesarlo. La cabeza le daba vueltas. Dijo que nunca había sabido de su hija, que si la hubiera sabido, la habría confesado, la habría buscado y habría hecho lo correcto. Emily asintió, con los ojos llenos de lágrimas, diciendo que ya lo sabía, pero que en ese momento, dominada por la inseguridad, se había dejado llevar por el miedo. Dijo que el beso con el director no fue planeado, pero que, de alguna manera, fue una vía de escape. Un grito interno. Que estaba cansada de cargar sola con esa culpa, cansada de verlo intentar mantener un matrimonio que ella ya había dejado desmoronarse en silencio. Michael se levantó y caminó hacia el armario donde guardaba la caja. Buscó la carta. No estaba allí. Miró a Emily. Ella había dicho que la había escondido en uno de los libros del estante, sin saber qué hacer con ella. Buscó apresuradamente, furioso, como si necesitara confirmación de que no era una ilusión. Y la encontró. La carta estaba allí, vieja, doblada, escrita con una letra femenina. La leyó en silencio, recorriendo las palabras con la mirada, sintiendo el mundo girar a su alrededor. Cuando terminó, volvió a sentarse. El peso de la carta en sus manos era más pesado que el papel. Era una parte olvidada de la vida que volvía a llamar a su puerta. Emily lo observó en silencio. Dijo que no esperaba perdón. Que no quería volver. Que solo necesitaba que él lo supiera. Que lo que empezó a destruir su matrimonio no fue el beso. Fue el miedo. La inseguridad. El silencio. Dijo que quería que él encontrara a esa chica, si era cierto. Que ella merecía saber quién era su padre. Y que él merecía tener esa oportunidad. Michael seguía sin palabras. La conmoción de la revelación, la traición, la posibilidad de tener una hija desconocida, todo parecía imposible de asimilar de una vez. Pero dentro de él, entre los fragmentos de lo destruido, surgió una nueva urgencia. Una necesidad de saber. De comprender. De encontrar. Porque, a pesar del dolor, la herida y la decepción, había algo en esa revelación que se imponía con fuerza, la vida había dado un giro inesperado, y ya no podía ignorarlo. Emily se levantó, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de irse, le dijo que esperaba que recuperara la paz. Que aún merecía un amor puro, verdadero y honesto. Y que lamentaba profundamente no haber sido lo suficientemente fuerte para estar a la altura del hombre que era. Cuando la puerta se cerró, Michael se quedó allí, solo, con la carta en las manos, con el corazón hecho pedazos, pero con algo nuevo latiendo en su interior. Una semilla. Un nuevo comienzo. Una verdad enterrada que ahora necesitaba ser desenterrada. Y lo más difícil estaba por venir. Porque encontrar a ese niño, confirmar esa historia,
enfrentar el pasado y todas las implicaciones de lo que no había vivido, eso requeriría más fuerza que cualquier divorcio. Pero estaba listo. Y en el fondo, sabía que, a pesar de todo, este podría ser el punto exacto donde todo realmente comenzaría a cambiar. Michael guardó la carta con manos temblorosas, doblándola con precisión, como si cada línea escrita pudiera desmoronarse con el más mínimo movimiento. La revelación pesaba más que cualquier traición, era la clase de verdad que transforma no solo la visión del pasado, sino también el curso del futuro. Sentía el cuerpo entumecido, como si aún no hubiera comprendido plenamente su alcance. Emily se había ido, la puerta se había cerrado hacía horas, pero el apartamento aún conservaba el aroma de su perfume, ahora mezclado con el papel amarillento de la carta, como un recordatorio físico de todo lo que había estado enterrado durante tanto tiempo. Michael pasó la noche sentado en el sillón, con la mirada perdida, mientras el texto se repetía en su cabeza en ciclos: tienes una hija, nació días después de nuestra última conversación, me fui, pero ella tiene tu sonrisa. Esas palabras resonaron como una llamada, una presencia que nunca supo que existía, pero que ahora llenaba cada espacio de silencio. A la mañana siguiente, Michael comenzó su búsqueda. No se lo contó a nadie. No involucró a abogados ni amigos. Sabía que debía emprender este viaje con calma, discreción y respeto. La mujer que escribió la carta se llamaba Sara, y había un apellido apenas visible en el borde inferior del papel. No era mucho, pero suficiente. Empezó revisando viejos archivos de correo electrónico, recordando una ciudad a la que ella mencionó haberse mudado hacía muchos años y, con algo de investigación y suerte, encontró una clínica dental con el mismo nombre. Sara era dentista. Estaba allí. Seguía usando el mismo apellido. Sintió una opresión en el pecho, no de miedo, sino de anticipación. No sabía cómo reaccionaría. No sabía si se había casado, si se lo había contado a su hija, si esa carta era un impulso o una confesión calculada. Pero necesitaba saberlo. Ya no podía vivir con este nuevo vacío que había surgido. La semana siguiente, viajó a la ciudad. Llevaba la carta doblada dentro de su billetera, como un amuleto de la suerte. No tenía un plan claro, solo el deseo de ser sincero. La oficina era pequeña, discreta, en una calle tranquila. Al entrar, el aroma a eucalipto y las revistas cuidadosamente apiladas casi lo hicieron desistir. Pero lo llamaron antes de que pudiera regresar. Sara entró en la habitación con la misma expresión que recordaba, pero había una nueva madurez en su rostro y en sus ojos, algo entre la sorpresa y la culpa. No dijo nada al verlo, simplemente retiró lentamente su silla. Michael la miró fijamente unos segundos, en silencio, y luego sacó la carta de su bolsillo. La dejó sobre la mesa. Ella no la tocó. No necesitaba hacerlo. Se llama Sophie, dijo Sara en voz baja. Tiene 17 años. Está en el último año de preparatoria. Siempre quise conocerte, pero no pude soportarlo. Pensé que era mejor prescindir de ti, pero nunca sucedió. La culpa nunca desapareció. Michael solo asintió. No tenía nada que decir. Quería hacer tantas preguntas, pero ninguna parecía tener sentido en ese momento. Sentía el peso del tiempo no vivido, de las fiestas de cumpleaños desatendidas, de las noches de insomnio que no había dedicado a cuidarla. ¿Sabe de mí?, preguntó después de un largo silencio. Sara respiró hondo. Lo sabe. Desde que tenía 12 años. Le enseñé fotos antiguas. Le dije que eras un buen hombre. Que simplemente no lo sabía. Siempre preguntaba por qué nunca venías. Michael bajó la mirada. Eso dolió más que cualquier traición. Sara le ofreció entonces lo imposible, la oportunidad de conocerla. Dijo que estaba en casa ese fin de semana, estudiando para los exámenes, y que si quería, podía verla ese mismo día. Michael dudó. Sentía que necesitaba prepararse más, entender mejor qué decir. Pero algo dentro de él ya lo conducía hacia esa puerta. De camino a casa, el silencio del coche solo lo rompía el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. Sara dijo poco. Explicó que su hija era reservada, inteligente, apasionada por el arte y la música,
con un agudo sentido crítico y una sonrisa que, sí, recordaba mucho a la de Michael. Cuando aparcaron, sintió que el corazón se le salía del pecho. Salió con las manos sudorosas y la mirada perdida. Sara fue a la puerta y llamó a Sophie con indiferencia, como si llamara para comer. Y cuando apareció, todo se detuvo. La chica tenía rasgos suaves, cabello oscuro recogido en un moño despeinado y los mismos ojos que él veía en el espejo. Al mirarlo, frunció el ceño ligeramente, como si reconociera algo sin saber dónde. Sara se acercó y le dijo, con dulzura, que ese era el hombre del que siempre había hablado. Sophie no dijo nada durante unos segundos. Se quedó mirándolo fijamente. Y entonces, inesperadamente, sonrió. Una sonrisa pequeña, contenida, pero genuina. Michael sintió un escalofrío. Lo saludó con la voz entrecortada y se presentó, aunque sabía que ella ya sabía su nombre. Sophie le extendió la mano y él la tomó con delicadeza, como si temiera romper algo demasiado preciado. La conversación fue tímida al principio. Hablaron de cosas sencillas, los libros que le gustaban, el curso que estaba considerando, cómo conoció a su madre. Michael intentó no llorar, pero a veces, la emoción era inevitable. Sophie se mostró amable pero firme. En un momento dado, le preguntó por qué no aparecía. Él explicó, sin defenderse, que nunca lo supo. Que la carta le había llegado hacía solo unos días. Que si lo hubiera sabido, lo habría hecho todo de otra manera. Ella asintió. Dijo que lo entendía. Y en ese momento, él supo que su perdón no era un derecho suyo, sino un inmenso regalo. Las reuniones continuaron. Michael empezó a viajar cada fin de semana para verla. Poco a poco, construyeron una relación basada en la pura verdad, sin mentiras ni intentos de llenar el tiempo perdido. Él estaba allí ahora, y eso era lo que importaba. Sophie le mostraba dibujos que había hecho, proyectos universitarios, composiciones de guitarra que nunca le había tocado a nadie. Michael escuchaba todo como si recibiera un milagro en forma de detalles. Nunca pensó que, después de tanto caos, encontraría un amor tan profundo en algo tan nuevo. Emily se enteró del reencuentro por un conocido en común y decidió buscarlo. No para interferir, sino para verlo. Cuando apareció en la cafetería que sabía que él frecuentaba, se encontró con un hombre diferente. Había algo en sus ojos que no había visto en años, paz. Michael la saludó con respeto, pero sin añoranza. Ella habló poco, pero observó mucho. Dijo que había oído hablar de Sophie y solo quería felicitarlo. Dijo que esperaba que pudiera vivir esto con toda la intensidad que merecía. Michael le dio las gracias. Había perdón en sus ojos, pero no había más espacio. Emily lo entendió. Y se fue por última vez. Más tarde esa noche, Sophie y Michael caminaron juntos por una calle iluminada con luces amarillas. Hablaron de todo y de nada. En un momento dado, ella se detuvo, lo miró y dijo, no sé cómo eras antes, pero me gusta quién eres ahora. Michael sonrió. Le dijo que todo lo que necesitaba oír estaba ahí, en esa frase. Y que, aunque había perdido tanto, si hubiera ganado solo ese momento, habría valido la pena. A veces la vida tiene una extraña forma de reorganizar el caos. De hacer que lo destruido dé paso a algo inesperadamente hermoso. Michael nunca olvidó lo que vivió, pero no guarda rencor. Guarda recuerdos. Y un nuevo nombre para su familia. Sophie se convirtió en su puente hacia lo que pudo haber sido, pero también en su ancla hacia lo que aún podría ser. El dolor dio paso al propósito. Y el silencio que una vez lo consumió ahora se llena del sonido más simple y poderoso del mundo, la risa de la hija que nunca supo que tenía, pero a quien ahora jamás dejaría ir. En los días posteriores a la revelación y a sus encuentros con Sophie, Michael se sumergió en un nuevo ritmo de vida que aún se estaba gestando. Sentía una extrañeza al sentir la presencia de alguien tan cercano y, sin embargo, completamente nuevo, como si hubiera sido parte de él incluso antes de conocerse, pero ahora requiriera espacio, tiempo y comprensión para que ambos pudieran adaptarse a esta nueva forma de afecto. Las visitas se hicieron frecuentes, ya no con el peso de una misión o un ajuste de cuentas con el pasado, sino con la ligereza de dos mundos que, a pesar de haber estado separados durante tanto tiempo, estaban dispuestos a encontrarse.
Sophie era observadora, discreta y poseía una dulce ironía que rompía el hielo incluso en las conversaciones más delicadas. Michael la escuchaba con una atención que rozaba la devoción, intentando asimilar cada fragmento de su vida como si cada detalle fuera una pieza faltante de un rompecabezas que jamás soñó armar. Con el tiempo, ella empezó a preguntarle sobre su pasado. No con acusaciones ni exigencias, sino con genuina curiosidad. Quería saber qué clase de hombre había sido antes de conocerla, cuáles eran sus gustos, sus defectos, los miedos que enfrentó y los amores que lo formaron. Michael, por primera vez en años, habló de todo sin miedo, sin ocultar lo feo, sin intentar parecer perfecto. Habló de su matrimonio, de los errores que cometió, de la lucha por mantener una relación donde el amor ya no era suficiente. Habló del dolor de ser traicionado, del silencio que consumía sus noches y del vacío que sintió al darse cuenta de que se había entregado por completo a alguien que eligió un camino diferente. Sophie escuchó sin juzgar. Simplemente absorbió. Y al final, dijo que estaba agradecida de que no hubiera renunciado al amor. Estas palabras, sencillas pero cargadas de significado, hicieron que Michael sintiera algo que no había experimentado en mucho tiempo: dignidad. No se trata de un falso sentimiento de orgullo, sino de la dignidad de quien ha atravesado el caos y ha logrado salir ileso, aunque en pedazos diferentes a los que tenía cuando entró. Mientras tanto, Emily seguía su camino solitario. No porque todos la hubieran abandonado, sino porque ella misma, con el tiempo, se había alejado de todo lo que la conectaba con lo que realmente importaba. La traición no fue solo el fin de un matrimonio, sino la ruptura de su propia identidad. Intentó seguir adelante, intentó reconstruir su vida, pero los lazos creados por el impulso y la culpa no pudieron soportar la realidad. El hombre con el que se había pasado de la raya esa noche desapareció semanas después, como si el episodio nunca hubiera significado nada. Y quizás no fue así. Las miradas de quienes la rodeaban se volvieron más cautelosas, las invitaciones disminuyeron y su propia imagen se fragmentó gradualmente, hasta que el reflejo en el espejo comenzó a parecerle extraño. Por primera vez, comprendió que perder a alguien no era el peor destino. Lo peor fue darse cuenta de que se había perdido a sí misma en el proceso. Intentó buscar la redención discretamente. Escribió cartas que nunca envió. Visitó lugares que habían marcado su antigua relación, intentando revivir sentimientos que ahora parecían lejanos. En uno de estos viajes silenciosos, se cruzó con la madre de Michael, quien la saludó con un gesto frío, sin acercarse. En ese momento, Emily sintió más que rechazo, sintió la ausencia del hogar que una vez fue suyo. Una ausencia que pesaba más que cualquier soledad. Quiso disculparse, pero ya no había espacio para ello. El tiempo, implacable, no le dio la oportunidad de enmendarse. Lo que ahora tenía era solo el recuerdo de lo que una vez había sido construido con tanto cuidado y abandonado por impulso, miedo y confusión. Michael, por otro lado, comenzaba a permitirse nuevas experiencias. Todavía no hablaba de amor, pero poco a poco, la presencia de Sophie lo llevaba a lugares íntimos que había olvidado que existían. Un fin de semana cualquiera, ella le presentó a una profesora de literatura que impartía talleres de escritura para adolescentes, una mujer dulce, de voz baja y palabras precisas, que lo escuchaba con genuina atención y lo miraba con una calma desconcertante. Se llamaba Claire. Sus encuentros comenzaron de forma informal, con conversaciones sobre libros y música, pero pronto los silencios entre conversaciones se volvieron más cómodos, más íntimos. No había prisa, no había necesidad de demostrar nada. Solo existía la sensación de que estar con ella era sencillo, ligero y profundamente honesto. Con Claire, Michael no ocultó su dolor. Habló abiertamente de todo, de la hija que había descubierto tarde, del colapso de su matrimonio, de la ira que ya no sentía, pero que le dejó cicatrices que aún estaba aprendiendo a aceptar. Claire no intentó sanar nada. Simplemente escuchó, sonrió y dijo que las heridas no nos definen, sino que muestran dónde hemos estado. Sophie percibió esta cercanía y, en lugar de sentirse incómoda, se regocijó. Vio una auténtica transformación en su padre. Y por primera vez, sintió que había espacio para ella en cada aspecto de su vida. Los tres comenzaron a construir, sin grandes planes ni definiciones, una nueva configuración del afecto. No era una familia tradicional, no era un nuevo comienzo idealizado. Era real. Y eso fue suficiente. Aún así,
el dilema moral de todo lo sucedido seguía latente en Michael. No en forma de resentimiento, sino como un cuestionamiento constante de las decisiones humanas y sus consecuencias. A veces, en noches solitarias, se preguntaba si habría actuado de otra manera si hubiera sabido de la carta antes. Si ella habría soportado el dolor de la traición con más compasión si hubiera sabido el peso que Emily soportaba en silencio. Pero poco después, recordó que los secretos guardados por miedo también destruyen. Que el amor, por fuerte que sea, no puede sobrevivir a la omisión. Y que todos, en algún momento, eligen su camino y deben afrontar el destino que esas decisiones traen. Sophie, por su parte, también enfrentó sus propios dilemas. Saber que la vida que conocía se había construido sobre la ausencia de un padre que nunca supo de su existencia era confuso. Mientras se regocijaba en el presente, había una rebelión silenciosa contra todo lo que quedaba por vivir. Pero al observar el esfuerzo genuino de Michael por estar presente ahora, por recuperar el tiempo con respeto y amor, aprendió a perdonar el pasado. No porque él lo mereciera, sino porque ella merecía seguir adelante sin cargar con la ira de una historia que no era su culpa. Con el tiempo, ambos crearon sus propias tradiciones. Picnics en el parque los domingos, mensajes de buenos días acompañados de citas de libros y videos cortos que él enviaba mostrando platos que intentaba cocinar, siempre con resultados cuestionables, pero que generaban buenas risas. Emily, al enterarse de la cercanía de Michael con Claire, sintió una mezcla de emociones. No eran celos ni envidia. Era darse cuenta de que él había seguido adelante. Que el hombre que una vez tuvo a su lado ahora pertenecía a un mundo donde ya no era bienvenida. Esto la sumió aún más en sí misma. Y en una noche lluviosa, sola en el apartamento que ahora le parecía demasiado grande, escribió una última carta. No para pedir su regreso, ni para volver a dar explicaciones, sino para decir que lamentaba no haber comprendido lo que tenía antes de perderlo. Que ahora entendía que el amor no se trata de una intensidad fugaz, sino de la permanencia a través de los días difíciles. Y que sinceramente esperaba que él hubiera encontrado la paz que ella misma nunca había podido darle. La carta quedó en la puerta, sin firmar, pero Michael supo que era de ella en cuanto leyó la primera línea. No respondió. No por orgullo, sino porque comprendía que algunas despedidas necesitan ser silenciosas para no volver a doler. Metió la carta en una caja junto a la otra, la primera, la que lo había cambiado todo. Y las miró como si comprendiera que el pasado nunca desaparece, sino que puede depositarse en un lugar donde ya no duela, solo enseñe. Sophie entró en la habitación en ese momento y le preguntó si quería ver un cortometraje que había editado para la clase de arte. Michael sonrió, dijo que sí y se sentó a su lado en el sofá. Claire llegaría más tarde con tarta de manzana y un nuevo libro de poesía para leer juntos. La velada prometía ser tranquila, quizás normal. Pero Michael sabía, en el fondo, que había algo extraordinario en la paz que sentía ahora, la paz de quien ha pasado por el dolor, se ha enfrentado al vacío y ha elegido vivir con sinceridad. Aún quedaba mucho por sanar, mucho por construir, pero por primera vez, no se sintió atrapado por lo perdido. Se sintió guiado por lo que encontró en el camino. Y pronto comprendería que el verdadero final de una historia no es cuando todo termina, sino cuando tienes el coraje de empezar de cero. Los días comenzaron a suavizarse, y el tiempo ya no estaba marcado por ausencias, sino por encuentros que llenaban el presente. Michael estaba cada vez más presente en la vida de Sophie, sutilmente, sin invadir, pero también sin esconderse. Su relación adquirió madurez, complicidad y esa intimidad que solo surge entre quienes deciden conscientemente reconstruirse juntos. No intentaron recuperar el tiempo perdido, porque ambos sabían que sería inútil, no había nada que pudiera reescribir los años perdidos. Pero había una decisión diaria de no perder ni un segundo más. Y eso fue lo que los unió más fuertemente que cualquier vínculo biológico, la decisión de quedarse. Sophie lo llevó a una exposición de arte contemporáneo que había ayudado a organizar con el grupo escolar. Michael, quien nunca había estado especialmente familiarizado con la pintura, se sintió cautivado por los colores, las formas, pero especialmente por el entusiasmo de su hija mientras explicaba cada detalle, cada concepto, cada historia detrás de las pinturas. Hablaba con pasión, con los ojos brillantes como si perteneciera a ese universo de sensibilidad, como si cada pincelada le hablara a algo profundo en su interior.
Observó no solo las obras, sino especialmente cómo se posicionaba en el mundo. Y en ese momento, sintió un orgullo casi sagrado, de esos que no gritan, sino que inundan el pecho con una calma serena. Después de la exposición, se sentaron en una cafetería. Sophie sacó su teléfono, le mostró algunos mensajes que había intercambiado con amigos y habló de un examen difícil y de un viaje de fin de curso que organizaba la escuela. Michael escuchó atentamente, y en un momento dado, ella miró por la ventana y dijo, casi en un susurro, es extraño pensar que quizá nunca hayas estado aquí. Tardó un segundo en responder, como si las palabras tuvieran que pasar por un filtro interno antes de emerger. Lo más extraño, dijo, es pensar que, incluso sin saberlo, ya sentía que faltaba algo. Simplemente no sabía su nombre. Ella sonrió, pero tenía los ojos llorosos. No era tristeza. Era la pura emoción de reconocer que, incluso en medio del dolor, allí se estaba creando belleza. Claire permaneció presente en silencio, sin presiones. Tenía el don excepcional de saber esperar, de comprender los ritmos de cada persona sin necesidad de interferir. Michael, que antes veía el amor como un compromiso que requería esfuerzo constante, empezaba a comprender que el amor verdadero también podía ser ligero, que podía ser una elección pacífica, basada en el respeto y la autenticidad. Una noche, mientras lavaban los platos juntos después de una cena sencilla, ella le dijo con una sonrisa serena, no espero que me prometas nada. Solo quiero que me lo digas con la misma honestidad con la que decides quedarte. Estas palabras, tan libres de exigencias, conmovieron profundamente a Michael. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que podía amar a alguien sin tener que sacrificar partes de sí mismo en el proceso. Mientras tanto, Emily se enfrentaba a la crudeza de un verdadero nuevo comienzo. La carta que había dejado en la puerta de Michael era su último intento de expresar todo lo que aún la asfixiaba. Y al no recibir respuesta, comprendió que el ciclo había terminado de verdad. Decidió buscar terapia, algo que siempre había pospuesto, y por primera vez, comenzó a afrontar honestamente sus propias decisiones. La traición había sido un síntoma, no la causa. Empezó a repasar su infancia, sus patrones de comportamiento, sus miedos no expresados. Descubrió que arrastraba un viejo sentimiento de incompetencia, de indignidad, que la hacía sabotear todo lo que parecía demasiado bueno. Comprender esto no borró sus errores, pero sí le aportó claridad. Y con el tiempo, empezó a escribir sobre su trayectoria. Textos breves, relatos personales, recuerdos fragmentados. Descubrió en la escritura una manera de reorganizar su caos interior. Y aunque nunca tuviera la oportunidad de arreglar el pasado, al menos podría evitar repetirlo. Meses después, Sophie invitó a Michael a un evento especial en la escuela, recibía un premio por un cortometraje que había producido con sus compañeros, basado en relatos reales de pérdida y reconciliación. Era la primera vez que Michael veía algo tan personal de ella en público. Cuando empezó el video, el silencio en la sala era denso. La historia narraba sutilmente la historia de un adolescente que descubre el secreto de su madre y, en medio de una agitación emocional, se reencuentra con su padre biológico, cuya existencia desconocía. Las líneas eran simbólicas, los personajes anónimos, pero para Michael, cada fotograma era como un espejo. Al final, mientras aparecían los créditos, Sophie permaneció inmóvil en su silla. Michael le tomó la mano, se la apretó suavemente y simplemente dijo, gracias por dejarme entrar en tu historia. Ella sonrió, secándose los ojos discretamente. Nunca estuviste fuera de ella, simplemente no la conocías. Después del evento, Claire se unió a ellos para una cena sencilla. Era la primera vez que los tres estaban juntos en público, como si fueran algo parecido a una familia. No hubo ceremonia. No hubo presentación formal. Pero la forma en que Sophie miró a Claire y su respuesta cuidadosa revelaron una comprensión implícita, una aceptación que no necesitaba ser expresada en voz alta. Michael observaba con gratitud en su corazón. Había aprendido a apreciar estos pequeños gestos que, al sumarse, tienen el peso de toda una vida. Durante un paseo por un parque tranquilo, Sophie le preguntó a Michael si pensaba tener más hijos. La pregunta lo sorprendió, no por su contenido, sino por su espontaneidad. Respondió que, en ese momento, no estaba en sus planes, pero que había aprendido a no decir nunca jamás. Sophie se rió y dijo que, si eso ocurriera,
le gustaría ser la hermana mayor más presente del mundo. Michael sintió un nudo en la garganta. No por deseo, sino por lo que representaba. Ella lo aceptó por completo. Con su historia rota, sus defectos, sus pérdidas. Y, aún así, eligió caminar a su lado. El tiempo pasó lentamente, y Michael empezó a considerar algo que nunca había hecho con sinceridad: perdonarse a sí mismo. No por los errores que había cometido directamente, sino por las veces que se había retraído, había permanecido con miedo, había silenciado sus sentimientos porque creía que amar significaba soportarlo todo. Con Claire, aprendió que el amor también es libertad. Con Sophie, aprendió que el amor puede florecer incluso después de largos inviernos. Y con Emily, incluso en la distancia, comprendió que cada final encierra el potencial de un nuevo comienzo, no necesariamente con una pareja, sino dentro de sí mismo. La primavera llegó con sutiles promesas. Las mañanas parecían más claras, los días más largos, y el ritmo de los paseos de Michael era nuevo. Un sábado, madrugó y preparó panqueques. Era una vieja tradición que ahora cobraba un nuevo sabor. Sophie llegaría pronto y Claire pasaría a almorzar. Por primera vez en años, se encontró tarareando suavemente mientras ponía la mesa. No era euforia. Era satisfacción. Una serena felicidad, arraigada no en ilusiones, sino en verdades vividas y superadas. Mientras ponía los platos en la mesa, miró por la ventana y vio a Sophie acercándose por la verja. Llevaba una mochila llena de libros y una sonrisa despreocupada. Claire la seguía de cerca, saludando. Michael abrió la puerta y, por un instante, todo el pasado pasó ante sus ojos, los altibajos, los abismos y los puentes. Pero en ese instante, supo con una claridad indescriptible que estaba exactamente donde debía estar. Ya no había preguntas sin respuesta. Solo una historia que, a pesar de haber comenzado con dolor, se escribía con la tinta más rara de todas, la de la verdadera reconstrucción. Y en el fondo, incluso sin decirlo en voz alta, sabía que este no era el final. Era el comienzo de una nueva historia, una que elegiría vivir con la mirada atenta, un corazón limpio y la certeza de que el amor, cuando es verdadero, no tiene por qué ser perfecto. Simplemente tiene que ser real. Era extraño cómo la vida, incluso después de tantas rupturas, encontraba maneras silenciosas de recomponer lo que quedaba. Pasaron los meses, y la rutina que antes se caracterizaba por la reconstrucción finalmente se convirtió en una vida plena. Michael ya no se veía roto ni traicionado. No se presentaba como un hombre marcado por un final, sino como alguien renacido con un propósito. Su conexión con Sophie maduró orgánicamente, transformándose en un vínculo profundo, guiado por la confianza y la presencia. No intentaban constantemente llenar los vacíos del pasado, sino que celebraban el hecho de que, contra todo pronóstico, habían logrado encontrarse a tiempo para escribir una nueva historia. Claire, con su presencia amable y firme, se forjó un espacio a su lado sin necesidad de que se lo pidieran. Era el tipo de persona que no forzaba nada, sino que lo sostenía todo. Los tres crearon una especie de hogar que no seguía las convenciones, sino que ofrecía justo lo que cada uno necesitaba: libertad, respeto y amor en forma de elección consciente. Un domingo, estaban sentados en el jardín de la pequeña casa que Michael ahora llamaba hogar. Las flores a su alrededor parecían respirar con ellos, y la brisa que susurraba entre las hojas traía una paz incomparable, indescriptible, solo palpable. Sophie leía en voz alta un libro mientras Claire anotaba ideas para un nuevo proyecto de escritura. Michael, con los pies descalzos tocando la hierba, simplemente observaba. Era uno de esos raros momentos en los que no era necesario decir nada porque todo estaba completo. Había silencio, pero no ausencia. Había espacio, pero también cercanía. Había pasado, sí, pero ya no pesaba tanto como antes. Ahora, era solo una parte del camino que los había traído hasta allí. En otra parte de la ciudad, Emily se contemplaba en el espejo de un pequeño estudio donde impartía talleres de escritura. Tras un largo tiempo apartada del mundo, decidió transformar su dolor en una herramienta de aprendizaje. Escribía textos breves, llenos de verdades dolorosas, y guiaba a otras mujeres que también se habían perdido. Algunos días aún sentía la sombra de lo que había dejado escapar.
Recordar a Michael ya no le traía esperanza de reencuentro, sino la conciencia de lo que significaba perder a alguien que te lo había dado todo. Algunas noches, soñaba con su antigua casa, con domingos tranquilos, con el silencio reconfortante que una vez le pareció monótono. Pero al despertar, respiraba hondo y recordaba que el tiempo es implacable y que algunas decisiones dejan cicatrices que nunca se borran. Su castigo nunca fue la soledad, sino una lucidez tardía. Y vivir con eso requería una fuerza diferente, una que comenzó a cultivar en silencio, día tras día. El punto de inflexión llegó cuando Sophie, ahora de 18 años, decidió organizar una exposición de sus obras más personales, pinturas, videos y textos que retrataban el viaje emocional de reconstrucción entre padre e hija. Invitó a Michael y Claire a ser parte del proceso creativo. Y, para sorpresa de todos, también incluyó un texto firmado por Emily. Era la carta que nunca se había publicado, pero que Sophie leyó un día escondida entre libros. La incluyó en la exposición como una forma de mostrar que las historias no tienen solo dos caras, y que comprender las motivaciones humanas, incluso las más defectuosas, también es parte de la sanación. Michael guardó silencio mientras leía el texto en la pared blanca de la galería. No lloró, no sonrió. Simplemente sintió. Y junto a Claire y Sophie, caminó entre las obras como si reconociera su propia alma dispersa en fragmentos estéticos. La misma noche de la exposición, Claire, por primera vez, habló sobre la posibilidad de mudarse a otra ciudad. Había recibido una oferta para coordinar un proyecto literario en una prestigiosa universidad. Esperaba dudas, quizás incluso resistencia, pero Michael la tomó de la mano y le dijo que quería ir con ella. Le dijo que ya no tenía raíces donde no había historia viva. Que lo importante era estar con ella, y que Sophie siempre tendría un lugar con ellos, donde quiera que estuvieran. Sophie los abrazó y les dijo que no importaba dónde estuvieran físicamente, porque todo lo esencial ya estaba plantado y florecería en cualquier suelo. Los meses siguientes transcurrieron en preparativos. Mudanzas, despedidas y nuevos comienzos. En la última cena antes del viaje, Sophie preparó una sorpresa, un video con imágenes de los tres, momentos cotidianos que nadie imaginó que se guardarían, risas en el coche, errores en la cocina, conversaciones sin fundamento y miradas que lo decían todo. Al terminar el video, Sophie dijo con la voz entrecortada que, incluso después de perder a su padre durante tantos años, se sentía la hija más afortunada del mundo. Michael no dijo nada. Simplemente la abrazó con una intensidad que no requería palabras. Claire, a su lado, observaba con los ojos abiertos. Había plenitud allí. Un ciclo había terminado. Al otro lado, Emily veía la grabación de la exposición que Sophie le había enviado. Lloró sola, sentada en la silla del estudio con las luces apagadas. No solo de arrepentimiento, sino de gratitud por haber sido incluida, aunque no lo merecía. Le envió un último mensaje a Sophie diciéndole que estaba orgullosa de ella y que esperaba que siguiera escribiendo historias que salvaran a la gente, como ella misma lo había hecho. Su respuesta fue simple: gracias por darme la oportunidad de conocer a mi padre. Y así, con los vínculos redefinidos y las cicatrices aceptadas, la vida continuó. Michael y Claire se mudaron y abrieron un pequeño centro cultural donde recibían a personas para talleres, lecturas y conversaciones profundas. Sophie los visitaba con frecuencia, trayendo nuevas creaciones e historias de su paso por la escuela de cine. Emily, por su parte, comenzó a publicar en un blog que creció con el tiempo, leído por miles de mujeres que vieron en ella una voz de redención y valentía. Cada uno siguió su propio camino. Ninguno salió ileso. Todos llevaban cicatrices. Pero cada cicatriz se convirtió en una historia. El dolor se convirtió en impulso. La pérdida en elección. Y el amor, cuando finalmente se encontró en su forma más sincera, no necesitó promesas ni garantías, solo la decisión de quedarse. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué parte te impactó más? Tu opinión es muy importante. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Esta historia es un duro recordatorio de cómo la traición puede destruir no solo una relación, sino toda una estructura familiar, dejando profundas heridas que el tiempo no siempre sana. Nos muestra que la confianza, una vez rota, no se reconstruye con disculpas, sino con verdad, presencia y mucho tiempo, y,
Sin embargo, a veces nunca regresa. La traición no es un obstáculo, es una elección. Y cada elección tiene un precio. Este canal no apoya bajo ningún concepto la traición. Creemos en el valor de la lealtad, el amor verdadero y las consecuencias reales de nuestras decisiones. Hasta la próxima historia.